Bueno, continuamos con la serie de la iglesia que estamos viendo todo este mes. El título que le puse a este sermón, a este estudio, es Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Es un tema extenso, no lo voy a poder desarrollar todo, ni voy a poder decir todas las cosas, ni voy a poder leer todos los versículos. Pero lo que el Señor puso en mi corazón para la iglesia, con su bondad, se lo quiero transmitir a ustedes. Hoy en día, cuando hablamos del Espíritu Santo, en la iglesia actual de hoy, está muy mal visto lo que es la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Hoy podemos ver cuando dicen que hay una unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo se está moviendo en esa iglesia, pero en realidad son emociones humanas, es un espíritu que no viene del Espíritu Santo, porque vemos que hablan de sanidades, hablan de prosperidad, de un montón de cosas. Es el hombre que está exaltado en su emoción y en sus sentimientos. También podemos ver lugares que saltan, hay lugares que se ríen, pero eso no es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Quería aclarar esto. Hoy la iglesia actual en la que estamos viviendo en este tiempo, una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que habla de Cristo, que Cristo es el centro. Ahora vamos a ir desarrollando este tema. Pero antes, en modo, con las limitaciones que yo tengo, quería decirles quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un ser, tres personas. Con nuestra mente limitada, podemos raspar por ahí arriba y decir esto. Es lo que se reveló. Es un ser, Dios, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres con el mismo atributo divino. No hay uno que sea menor que el otro. Es lo que podemos decir. Pero el Espíritu Santo es Dios. Quería leer un texto que está en el Antiguo Testamento, que me llamó mucho la atención. Si me acompañan, por favor, está en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. En el libro de los profetas. El contexto de la historia en que esta profecía es dada por el profeta Ezequiel de parte de Dios para el pueblo de Israel. Israel había sido llevado en cautiverio por el imperio babilonio. El templo y los muros fueron destruidos. Ellos habían desobedecido a Dios, habían pecado en contra de Dios, habían roto los mandamientos de Dios y Dios los entregó al cautiverio. Pero Dios en su misericordia les hace esta promesa. Me gustan estos versículos. Esta promesa también nos alcanzó hoy a nosotros. Ezequiel 36, versículos del 26 al 27. Escrito 590 años, según los teólogos, antes de Cristo, antes de que venga nuestro Salvador. Dice así: os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis
mis ordenanzas y las pongan por obra. Casi 600 años después vemos que esta profecía se cumple por la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo viene a este mundo, vive una vida santa, piadosa, muere en la cruz por nosotros, por los pecadores que se arrepienten. Vemos que esta obra, esta promesa, este pacto que Dios da, que iba a haber un corazón, nos iba a dar un corazón nuevo, se refiere al Espíritu Santo. Un corazón con el cual podamos obedecer a Dios. Antes no podíamos obedecer a Dios. Antes, cuando no habíamos nacido de nuevo, nos hablaban de Dios, lo veíamos como algo distinto, en nuestra mente teníamos un Dios que no era real, que no existía. Y hacíamos cosas, pero no podíamos obedecerlo, no podíamos guardar sus mandamientos. Se refiere al Espíritu Santo. Lo dividí en 4 partes para ir desarrollando algunos temas. El punto 1, ¿por qué la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo? La necesidad que tenemos de ser guiados por el Espíritu Santo. El punto 2, ¿cuál es la función y el trabajo del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia? El punto 3, ¿qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Y el punto 4, cualidades de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Vamos al punto 1. Ahora sí, por favor, si me acompañan, San Juan, capítulo 14. Vamos a ver. Versículos del 15 al 18. Para entrar en contexto de la historia, nuestro Señor Jesucristo le viene hablando a sus discípulos en el capítulo 14 que Él tenía que ser sacrificado, que dejaría esta tierra, Él dejaría esta tierra, iría al cielo con el Padre, pero que les prepararía un lugar. Estoy entrando en contexto, ahora vamos a leer después del 15 al 18. Él prepararía un lugar, una morada en el cielo para los discípulos, para que estemos con Él. También Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, a Dios, si no es por Él. En el versículo 8, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dándole a entender que Jesús, que Él, es la manifestación de Dios en la tierra. El Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Ahora sí, vamos a leer. Tomé estos versículos para hablar del Espíritu Santo por este motivo. Me gusta porque habla el Señor Jesucristo. Podemos hablar del libro de Efesios, el libro de los Hechos también está la promesa del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo en el capítulo 2, pero me gusta porque habla el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús hace una promesa. Dice, voy a rogar, le voy a pedir al Padre. Y cuando Jesús le pide algo al Padre, el Padre lo cumple, lo cumplió. Él dice que les daré otro consolador. En el original griego, otro consolador significa alguien de la misma sustancia, la misma divinidad. No es que iba a enviar a alguien distinto, sino con la misma sustancia, el mismo poder, los mismos atributos divinos
que Jesús tiene, el Espíritu de verdad. Por eso hoy decía que hay muchos espíritus que son falsos, que dicen que es el Espíritu Santo, pero no, el Espíritu de verdad. En el mismo capítulo, versículo 26, San Juan 14, 26, qué interesante lo que dice. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este versículo está la respuesta por qué la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Jesús le pide al Padre que envíe otro igual a Él. Envía al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero en este versículo dice, Jesús dice, Él, el Espíritu Santo, les enseñará. Ese es un motivo por el cual la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y os recordará. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo porque Jesús pidió al Padre que lo enviara para que nos enseñe y nos recuerde todo lo que Él habló. Por eso hoy decía que una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que habla de Cristo, que habla de la cruz de Cristo, no habla de otra cosa. Ese es el principal motivo. El Espíritu Santo es nuestra guía. Dios lo estableció así. Y siempre, me gusta esta frase, la saqué de un libro de John Owen. Dice que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a los pies de Cristo. Nunca nos va a llevar a hacer cosas extrañas, a hacer cosas místicas, porque a veces hay personas que se ponen místicas, se encierran en su habitación y oran y no, el Espíritu Santo me habló, me reveló esto, no, porque en la iglesia hay que hacer esto ahora. Ese no es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a los pies de Cristo y nos va a recordar lo que Él dijo. Hoy decía de los falsos apóstoles, los ungidos, el mover del Espíritu Santo, pero lo notorio de todo esto es que en esos lugares los que son exaltados son los hombres. A Jesucristo lo tienen ahí abajo, un versículo a lo último, pero son exaltados los hombres y dicen que es el mover del Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos. Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Está en Isaías 42, 8. Toda la gloria es para Él. Nosotros no queremos llevarlo a la gloria. Por eso hablamos de Cristo. Esa es la respuesta por qué la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar. ¿Para qué? Para que no desviemos el camino. A veces nos vemos tentados, no sé si le pasó a alguno, de querer introducir cosas del mundo en la iglesia. Vamos a meter un poco de música, vamos a meter un poco de otra cosa para animar un poco. Nos vemos tentados, o estrategias humanas, o nuestra inteligencia, pero no. El Espíritu Santo, la función es enseñarnos que la palabra de Dios y recordarnos lo que Jesús dijo. Esa es la respuesta, para enseñarnos y recordarnos. El punto 2. ¿Cuál es la función y el trabajo del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia? Ahora sí, si me acompañan a San Juan capítulo 16, vamos a leer. Me gusta porque Jesús, nuestro Señor, Él dejó bien en claro todos estos puntos en estos capítulos.
San Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Vamos a leer la función que cumple el Espíritu Santo. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todas las cosas. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quería explicar brevemente estos versículos de nuestro Señor. Primero lo que vamos a decir es esto. La función, el trabajo del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueve en esa iglesia, va a exaltar a Cristo. El versículo 14 dice, Él me glorificará. Esa es la función principal. ¿Por qué Jesús dijo, Él me glorificará? ¿Qué significa que Jesús dijo, tomará de lo mío y los hará saber? Cuando dice que tomará de lo mío, no habla de los atributos divinos de Dios. Quería dejar en claro esto porque hay una doctrina, no sé si la escucharon, una doctrina falsa, que dice que si nosotros somos hijos de Dios, somos pequeños dioses. Porque toman este versículo y lo sacan de contexto porque dice, Jesús toma de lo suyo y nos da a nosotros. Distorsionan este versículo. Pero no es lo que dice este versículo, no se refiere a esto. Se refiere a esto. La respuesta está en el versículo 15. Cuando dice tomará de lo mío, está hablando Jesús de la gracia que nos regala el Padre y el Hijo. Los dones, las bendiciones que recibimos por la obra de Cristo en la cruz. A eso se refiere. De eso habla, tomará de lo mío y os hará saber que nos va a dar eso. La gracia, las bendiciones, los dones que recibimos por la obra de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo lo trae para nuestro consuelo y guía. En medio de las pruebas, las luchas que podamos tener, cuando estamos pasando por muchas pruebas, muchas luchas, momentos tristes, momentos de enfermedad, de tristeza, de angustia, que el creyente pasa en esta tierra, dice que el Espíritu Santo trae consuelo y guía y nos fortalece. No sé si le pasó o les pasa, que a veces parece que estamos quebrantados, que el mundo nos puso de rodillas. Pero sentimos esa fortaleza, el Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo atestigua en nuestro corazón que Dios nos ama, que Él está con nosotros, que no importa lo que pase, Él está. Ese es el Espíritu Santo, trabajando desde nuestro corazón, desde nuestra alma. El Espíritu Santo nos va a hacer saber las bondades del pacto de gracia. Ese versículo que leímos de Ezequiel, que Dios derramaría su Espíritu, habla del pacto de redención, el pacto de gracia cumplido en Jesucristo. El Espíritu Santo, viviendo en nuestro corazón, nos hace saber todas las bondades del pacto de gracia, hecho en la eternidad. Nos muestra la misericordia, la gracia, el perdón, la justicia, la aceptación de Dios para nuestras vidas. Hace que los pecadores se arrepientan. A veces, por malas decisiones que tomamos, estamos pasando por pruebas, por las circunstancias, y
el Señor nos llama al arrepentimiento, primeramente, porque dejamos la guía de la palabra, en vez de obedecer la palabra, obedecimos a nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Pero el Espíritu Santo trae convicción y nos dice, Dios es bondadoso y misericordioso. Arrepentite. Estoy hablando a los creyentes, a nosotros estoy hablando. Y nos llama a arrepentirnos, nos acaricia el alma y nos dice, no, Dios te ama, Dios te ama. Esa voz que escuchamos es el Espíritu Santo, actuando y trabajando en nuestra vida. En teología es llamada la gracia especial de Dios. Está la gracia común para todas las personas, para todo el mundo, que es el aire que respiramos, la comida, el sol, todas las bondades que podamos tener en este mundo. Esa es una gracia común de Dios, que es para todo el mundo. Pero la gracia especial de Dios es solo en su soberanía, hace que el pecador crea y se arrepienta. Esto es uno de los milagros más grandes para mí del Espíritu Santo. Transformar el corazón de una persona perdida, muerta espiritualmente, de un asesino. Imagínese cada uno en su mente. Transformarlo, darle un nuevo corazón, darle una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero es una gracia especial de Dios, solamente para los que Él escogió. El Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece y nos da esperanza para poder caminar en este mundo. El Espíritu Santo también a veces utiliza a algún hermano que por medio de la palabra nos da ánimo. No sé si le pasó que a veces estamos caídos, desanimados y viene un hermano y nos da la palabra. La palabra nos da y esa palabra nos levanta, pero es usado por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo usa a la iglesia, a los hermanos, para darnos ánimo. Hoy vivimos en un mundo de oscuridad, de maldad, no sé. Basta con poner, iba a decir el diario, pero ya me parece que no sé si hay diario. Ya no existe el periódico, pero un informativo, cualquier cosa que pongamos un ratito, un minuto, hay oscuridad, maldad, vemos tantas cosas oscuras, mucha violencia, cada uno sabe. Vemos la gente que está muy, muy acelerada, cada uno en sus cosas. En la calle todo el mundo está mal, la gente está mal, conduciendo con el teléfono en la mano, mandando mensajes, sin importar mi vida, si voy a matar a alguien. Sin afecto fraternal, dice la Biblia, implacables los últimos tiempos. Es un sistema de este mundo que cada vez va a estar peor. Pero cada vez la luz de Cristo nos alumbra más por medio del Espíritu Santo. La única forma de caminar a este mundo es ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. Cuando vengan los problemas, cuando venga lo que venga, vamos a decir así. Cada uno tenemos problemas distintos. Y el Espíritu Santo me va a decir, yo no me voy a enfocar en este problema, enfócate en Cristo. Ahí está la solución. Pero cuando yo empiezo a pensar en Cristo, lo que Él hizo por mi vida, su amor, su misericordia, todo lo que le hicieron, las cosas cambian y veo que hay esperanza. Nos alienta, nos da fuerza y pone una alerta en nuestro corazón cuando nuestra carne, nuestro yo quiere tomar el control. No sé si les pasó a alguno. Cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, parece que todo está bien por un rato nomás. Por un tiempo parece que ya está, tomé el control. Tomo mi decisión, la palabra dice esto, pero tomo el control. Y el Espíritu Santo pone una alerta en nuestro corazón. Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y nosotros seguimos. Pero Él nos alerta cuando nuestra mente quiere tomar el control. Nuestra voluntad siempre va a querer
Tenemos que tener cuidado con esto. Lo digo por experiencia. A veces pensamos que es la guía del Espíritu Santo y es nuestra mente la que nos está guiando, nuestra voluntad. Quizás tomamos algunos versículos, algo, y es nuestra mente la que nos guía, pero no es del Espíritu Santo, no viene del Espíritu Santo. Cuando viene del Espíritu Santo trae paz a nuestro corazón. Va a traer paz a mí, a mi esposa. Si le pregunto al pastor, a algún hermano maduro, me va a confirmar lo que yo estoy haciendo. Pero si no hay paz en mi corazón, no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso es el punto 2. Ahora vamos a ir al punto 3. Esto que repasamos recién sería el trabajo del Espíritu Santo. El punto 3. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Efesios capítulo 1, versículo 13. Si quieren ir, lo vamos a leer y después lo vamos a desarrollar. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una garantía de que somos hijos de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acá vemos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero que produce en nuestro corazón el Espíritu Santo es fe. Fe para creer en la palabra, que lo que está diciendo la palabra es cierto. Fe para confesar que soy un pecador, que no estoy bien, que necesito un Salvador, que necesito a Cristo. Vamos a decir esto. Lo primero que produce es fe. Produce fe en nuestro corazón. Esa fe nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. No sé si se acuerdan cuando se convirtieron, algunos se acuerdan la fecha, el día. Yo no me acuerdo que fue un miércoles. Pero esa convicción, esa fe, no es que me levanté a la mañana y dije, hoy voy a creer en Dios, voy a creer en Jesús. La puso el Espíritu Santo en mi corazón. Pero puso en mi corazón que era un pecador que necesitaba un Salvador, y ese Salvador era Jesucristo. Esa es la fe. Nos hace reconocer que somos pecadores. Después nacemos de nuevo en el Espíritu. Eso sería lo primero. Pero no termina todo ahí. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, sigue santificando nuestras vidas. Nos santifica gradualmente, toda la vida. Hasta el último día que estemos en esta tierra, el Espíritu Santo nos va a santificar. Es un proceso. Es un proceso. Hay personas que llevan menos tiempo porque se dejan maniar, se dejan moldear por Dios. Pero es un proceso de santificación. Lleva tiempo. En algunos menos tiempo, en otros más tiempo. Es el proceso de santificación. El Espíritu Santo cumple esa función. Siempre va a santificar nuestras vidas. Nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Jesús dijo, tomará de lo mío y les va a enseñar. A veces vamos a hacer algo y el Espíritu Santo dice, eso no, eso que estás haciendo no. Y nosotros decimos, no. Pero es una alerta que está. Si estamos escuchando eso, es una señal hermosa de que somos hijos de Dios. Ahora, si vivimos como vivimos, es una señal de que no somos hijos de Dios. Para tenerlo en cuenta. Si está eso en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Romanos 8, capítulo 8,
versículos 26 y 27. Romanos 8, capítulo 8, versículos 26 y 27. Discúlpeme si voy rápido, me avisa. Alguno me hace una señal, ahí me hace una señal si voy rápido. Versículos 26 y 27 dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces, primeramente, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Lo mejor que nos puede pasar es considerarnos débiles y no creernos que somos fuertes. Eso es peligroso. Porque si nos creemos que somos fuertes, no necesitamos que Dios nos ayude. Pero dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debemos pedir? Porque dice que escudriña los corazones, intercede delante de Dios. El Espíritu Santo nos transmite fuerza y fortaleza y nos hace saber todas las promesas que Dios preparó desde la eternidad para nuestras vidas. Algunos tenemos muchas promesas en este libro de parte de Dios para nuestras vidas, pero las creemos porque el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón. Porque si hablamos con alguien que no es cristiano y le decimos la promesa de Dios, así, eso todo es un cuento, es una fábula eso que está diciendo. ¿Cómo puede ser eso? Pero el Espíritu Santo nos dice, es verdad. Hay un Dios, hay un Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Todo eso lo testifica el Espíritu Santo. Y que todo esto fue pagado por la gracia de Cristo. Por eso decía que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es una iglesia que habla de Cristo. Cristocéntrica. Todo lo que tenemos, todo lo que tiene la iglesia es por Cristo. Si hoy en este lugar no estuviera el Espíritu Santo, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Esto sería una entidad, un club, algo humano, humanismo. Pero el Espíritu Santo está en este lugar, porque Cristo lo pidió al Padre y el Padre lo envió. Es todo por Cristo. Y todo esto lo hace por medio de la palabra. La importancia de leer la palabra es esta, que el Espíritu Santo va a tomar de la palabra, lo va a traer a mi mente y me lo va a revelar y me va a enseñar. Cuando estoy por hacer algo que no es, o le estoy por dar un consejo a un hermano, va a traer de la palabra. Por eso siempre hacemos hincapié, tenemos que leer la palabra. Porque el Espíritu Santo toma de la palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, viene el Espíritu Santo sobre los cristianos, sobre los creyentes. Vemos que Pedro se levanta la voz, se pone en pie y empieza a predicar, a compartir la palabra. Había miles de personas, 3.000 se convirtieron. ¿Pero por qué? Porque él predicaba la palabra. Él hablaba de los profetas, decía, pasó esto con los profetas, esto está escrito, hablaba de los salmos. Y el Espíritu Santo tomó todo lo que Pedro tenía y se lo trajo a la mente. Pero si nosotros no leemos la palabra, no la meditamos, el Espíritu Santo no puede tomar de eso para traernos convicción. Todo es por medio de la palabra. Cristo es glorificado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y nos enseña y nos recuerda lo grandioso que es Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo, glorificar al Hijo. El Espíritu Santo derrama del amor de Dios en nuestros corazones. Capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Cómo puede pasar esto, que Dios derrame su amor en nuestros corazones, siendo personas significantes? ¿Cómo Dios puede derramar su amor en un vaso de barro? Pensaba en esto. Dios derrama abundantemente, sin medida, de su Espíritu Santo en el creyente, en nuestras vidas. Primero, Dios derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros. Digo sin medida porque Dios no puede ser medido y el Espíritu Santo es Dios, está en nuestro corazón. Segundo, el Espíritu Santo derrama del amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el orden. El Espíritu Santo nos convence, nos persuade que Dios nos ama. De una manera afectiva lo hace. Yo sé que Dios me ama, no porque mi mente me lo dice. El Espíritu Santo me dice, Dios te ama. Él mandó a su Hijo por vos. Eso significa que derramó su amor Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo derrama de ese amor. Mediante el Espíritu Santo tenemos comunión con Dios y con Cristo. Hay un versículo que dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tenemos comunión con Dios y con Cristo. Y nos da la certeza de que todo lo que Dios dijo se cumplirá. Es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Sí, pero yo estoy pasando por un montón de pruebas, estoy pasando por luchas, estoy orando, no pasa nada. Pero el silencio de Dios no significa que Él no tenga el control de las cosas. El silencio de Dios no significa que Él no tiene el control de las cosas. Él tiene control de la historia y mucho más de sus hijos, de nosotros. Y es una esperanza viva que trae esa convicción en nuestro corazón, de decir, sí, hay que seguir adelante. Yo voy a seguir adelante, no por mí, por Cristo, porque Él me da la fuerza. Hay esperanza en Cristo. En modo de preguntas, en mis anotaciones, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En el gobierno? ¿En líderes humanos? ¿En una religión? ¿En las obras que hacemos? ¿O nuestra esperanza está puesta en una organización, en planes? Y el Espíritu Santo atestigua esto, que nuestra esperanza está puesta en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, Padre. Y dice la palabra que Dios le dio toda potestad, todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está nuestra esperanza, en Cristo. En modo de pregunta, ¿nuestra esperanza está puesta total y plenamente en Cristo? Ahí tiene que estar nuestra esperanza. Hemos pecado. Yo he pecado. He quebrado los mandamientos de Dios. He quebrado los mandamientos de Dios. Nos hemos rebelado en contra de Dios. Es una verdad. Merecíamos la condenación eterna porque somos pecadores. Pero la gracia de Dios nos alcanzó un día. Esa gracia divina nos alcanzó. Merecíamos el infierno, merecíamos la condenación eterna y Dios en su gracia nos alcanzó. Esa gracia maravillosa de Dios por medio del sacrificio de Cristo nos alcanzó, hermano.
Y el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Nos trajo convicción de que somos pecadores, nos da esperanza. Aun cuando parezca que todo se derrumba, me gustaba, veía una imagen es un cristiano que va caminando y ponen un ejemplo como que va caminando hacia el cielo. Y cuando él iba caminando, iba en un caminito finito y estaba la tierra, así, toda la tierra, piedras, había un camino y se empieza a derrumbar todo, donde él iba caminando. Y ponen en la segunda imagen que ese cristiano iba mirando a Cristo. Ponen la cruz de Cristo y iba mirando a Cristo. Y no había camino donde él caminaba. Se había derrumbado todo. Era como que se había abierto la tierra. Y ese iba caminando, seguía caminando, porque tenemos una esperanza viva. A veces, aunque no veamos el camino, no significa que no esté el camino. Cristo está. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo los animo, hermanos, a seguir adelante. Tenemos un regalo maravilloso, el Espíritu de Dios viviendo en nuestros corazones. Cristo viviendo en nuestros corazones. El punto 4, características de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Somos la iglesia local, como vimos la otra vez con el pastor Raúl Oliva. Estamos en proceso, pero desde este púlpito nos propusimos una cosa, con nuestras limitaciones, hasta donde podemos llegar, pero siempre vamos a predicar la palabra y a Cristo. No somos grandes teólogos, pero vamos a predicar a Cristo. Eso es lo que nos propusimos. Características de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles es un libro, le pusieron ese nombre, pero debería decir Hechos del Espíritu Santo. Vemos el mover del Espíritu Santo. En el capítulo 2, en Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre los creyentes, nace la iglesia y se movía de una forma poderosa. Había milagros, proezas, sanaciones, un montón de cosas. Pero el milagro más grande era cómo se movía la palabra de Dios y las vidas eran transformadas. Los cristianos predicaban el Evangelio, no tenían miedo. Vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículo 42. Tomé estos versículos para tomar algunas de las características de la iglesia. Esta era la iglesia primitiva. Yo antes cuando escuchaba iglesia primitiva decía, qué primitivos que son. Pero era una iglesia poderosa, llena de fe, llena del Espíritu Santo, que se movía. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban, subraya esa palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo dividí en 4 partes. La primera, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo persevera en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser el fundamento y el principio. Predicaban el Evangelio de Cristo. Era impresionante el mover del Espíritu Santo. Pero pensaba esto también, ese mismo Espíritu Santo de hace 2000 años atrás es el mismo que tenemos en nuestro corazón. Y me hacía esta pregunta en modo para mí, personal, ¿qué está pasando en mi vida? Si yo estoy predicando el Evangelio, si tengo el fuego por los perdidos, si veo una persona que está en la calle, si me paro a predicarle el Evangelio. Pero ellos predicaban el Evangelio, la iglesia primitiva. Meditaban en lo que Jesús dijo
y lo ponían por obra. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo les va a enseñar y les va a recordar. Era su guía y consuelo. Traía paz, fortaleza y esperanza a sus vidas. Y valentía. Valentía para predicar el Evangelio. No tenían vergüenza. De tal manera que hasta estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Y la dieron. Muchos de ellos murieron. Era una iglesia que perseveraba en la palabra de Dios. Segundo, tenían comunión los unos con los otros. Había un amor sincero, no fingido, producido por el Espíritu Santo y producido por el amor de Cristo. Ellos se interesaban cada uno en lo que le pasaba a los hermanos. Si ellos veían a alguien que estaba triste, se acercaban a esa persona y le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Podemos hacer algo por vos? Vamos a orar. Ellos estaban atentos de lo que pasaba. Había comunicación, se interesaban los unos por los otros. A veces también tenemos que crecer también en esto, lo digo por mí, porque tenemos un entorno, pero siempre Dios nos llama a abrir nuestro corazón y que ese entorno alcance a toda la iglesia. No podemos poner a hablar con todos los hermanos hoy, pero sí puedo hablar con algunos y en la semana comunicarme con algunos, ir a visitarlos. A mí me falta mucho de eso, pero dice que era un amor sincero y no fingido. Comunión. Tercero, partimiento del pan. Estaban atentos de quién tenía una necesidad y se ayudaban mutuamente. No había egoísmo. Si había un hermano que estaba pasando por necesidad, se acercaban. ¿Necesitas algo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Tenés pan para comer hoy? Te vamos a ayudar. No había egoísmo, se ayudaban. Pero todos estos principios que vimos, el detalle es este, que ellos estaban atentos de lo que pasaba en la iglesia. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, no del pastor, de todos. Estar atento a todos los hermanos. ¿Cómo está ese hermano? ¿Qué le pasa? ¿No lo vi? ¿No vino? Cuarto, era una iglesia que oraba. Era una iglesia que intercedía en oración. Tenía una vida de oración privada, doblaban sus rodillas, clamaban al Señor, derramaban sus lágrimas en oración delante de Él. Pensaba, ¿cuánto hace que no derramamos una lágrima delante de Dios, ¿no? De Cristo. Ellos clamaban, intercedían, derramaban su alma, su corazón, intercedían por la iglesia. Después lean, si quieren, el libro de los Hechos. Cuando lo detienen a Pablo, dice que cuando lo detuvieron a Pablo y lo iban a ejecutar, la iglesia se reunió y dice que toda la iglesia estaba asustada, no sabían qué hacer. No, dice, toda la iglesia se puso en oración. Estaban orando y clamando. Y dice que Dios mandó un ángel, le abrió las puertas a Pedro y Pedro salió y siguió predicando el Evangelio. Era una iglesia sólida y fuerte en Cristo Jesús. Dependían solo de Él. Las oraciones que ellos derramaban, que hacían, era Jesucristo, era Dios. Y Dios les respondía. Dios les respondía. Quizás Dios también nos está llamando a orar más, ¿no? Orar, interceder, clamar. Orar por los hermanos, por los matrimonios, por los jóvenes, por el pastor, por su familia, por cada uno. Todo esto porque el Espíritu Santo los guiaba. Pero el protagonista es Jesucristo siempre. Es Jesucristo porque el Espíritu Santo, la función es glorificar a Cristo. Dice
Hay un versículo, si lo quieren buscar, hoy lo hice pasear por la Biblia, pero bueno. Hechos capítulo 9, versículos 31. Lo que produce una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Las cualidades, las características. Pero todo esto, miremos lo que pasó. Hechos capítulo 9, versículos 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Cuando dice tenían paz no se refiere a que no tenían problemas, se refiere a que tenían paz en su corazón, porque estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban siendo guiadas por Dios. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenían paz, eran edificadas, caminaban en el temor del Señor, crecía la iglesia y dice que eran fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Esto que leímos es para nosotros también, hoy para la iglesia de Rafaela, Vida Nueva. Es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, pero dice que crecían fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. En modo de conclusión, resumiendo todo esto, una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que persevera en la palabra, que persevera en Cristo. Esa es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Hoy la iglesia, yo veo hermosa la iglesia. Alguno va a decir, cuando la miramos con los ojos de Cristo, cuando la miramos como el Espíritu Santo nos hace ver que la veamos, la iglesia es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. El Señor nos está llamando a perseverar más en su palabra, en ser guiados por su palabra, para no tomar malas decisiones. A veces tomamos malas decisiones. Aún en la obra del Señor tomamos malas decisiones porque no fuimos guiados. Pero que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. No hablo de algo místico, sino hablo de que el Espíritu Santo nos va a llevar a hablar de Cristo. Nos las vamos a pasar hablando de Cristo. Una persona que es guiada, que está llena del Espíritu Santo, se la pasa hablando de Cristo. Lo que Cristo hizo, su obra, cómo nos amaba el Señor, cómo amaba a los discípulos, cómo se entregó. Esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Espero que no haya sido mucha información, pero quedémonos con esto, hermano. Busquemos la guía del Espíritu Santo. Y para los que no son del Señor todavía, si el Señor los trajo, es con un propósito. Meditaba en esto, que hay un libro en el cielo, el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos los que fueron salvos. No sé si lo leyeron. Se llama el libro de la vida. En ese libro están escritos los nombres de todos los que fueron salvos. Está en Apocalipsis 20:15. La pregunta es esta. Ese nombre, todos esos nombres que están escritos en ese libro, ¿está tu nombre en ese lugar? ¿Estás seguro de que está tu nombre inscrito ahí? No estoy hablando de religiones, de venir a la iglesia. Si nuestro nombre no está inscrito en ese lugar, estamos perdidos. Estás perdido. Porque la Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo dice sin titubear la Biblia, la palabra.
Hoy hay tiempo para arrepentirse, el Señor te está llamando. O hablamos del Espíritu Santo, lo que trae convicción. Si estás escuchando la voz del Espíritu Santo que te está diciendo arrepentite, necesitas un Salvador, ese es el Espíritu Santo. Cuando estemos delante del Señor, del Dios Creador, no va a haber una segunda oportunidad. Ya va a ser demasiado tarde. Cuando el libro sea abierto y estés allá arriba y veas los cielos abiertos y te tengas que enfrentar a tu Creador y digan tu nombre y que Dios no te conozca, ya no hay esperanza, no hay paz, hay oscuridad, no hay una segunda oportunidad. Hoy es el momento. El reloj está corriendo, hoy es el momento. Pero hay una esperanza viva en Cristo. Hoy hay tiempo. Reconocer que soy un pecador, correr a los pies de Cristo. Mañana no sé si voy a tener otra oportunidad. Yo no sé lo que va a pasar mañana o el día de mañana. Pero si corremos a Cristo en arrepentimiento, Dios es bondadoso y misericordioso y nos perdona. Pero el tiempo es hoy. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en ese libro, porque no hay segundas oportunidades. Y lo glorioso para los que estamos en ese libro, cuando digan nuestro nombre, cada uno, va a ser un momento glorioso. Vamos a estar con nuestro Salvador, inscritos en el libro de la vida. Pero todo esto por medio del arrepentimiento. Volvete a Cristo, hoy que hay tiempo. Y los que estamos en Cristo, seamos guiados por el Espíritu Santo, santifiquémonos más, porque la venida de nuestro Señor está cerca. El Rey viene pronto. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por todas tus bondades, gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo que trae convicción a nuestra vida. Gracias porque tenemos esperanza, esta esperanza viva en nuestros corazones, que no avergüenza, Señor, porque dice tu palabra que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Este sello que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a perseverar como iglesia en tu palabra, a meditar, a poner por obra todo lo que escuchamos, pero sobre todas las cosas, que nos sigas sosteniendo, Señor. Guíanos, danos fuerza, danos ánimo. Te pedimos por los hermanos que están pasando por pruebas, por luchas, por tormentas, por enfermedades, que tú en tu soberanía, Señor, tomes control, los fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo. Rogamos por ellos, por tu iglesia, por cada hermano, Señor, que podamos meditar en esto. Pero te damos gracias por tu grandioso amor, por habernos salvado sin merecerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.